Hoy nos vemos obligados a empezar este bloque de nuevo con Colombia. Wow. Lamentable lo que está pasando allí. A media mañana conocimos la información de varios ataques que se han dado en algunas partes de Colombia, atentado con explosivo. Qué lamentable, qué lejos pensábamos estar ya de eso en Colombia y en toda la región. Hasta este momento suman 7 los atentados con explosivo en una región de Colombia, al menos un muerto de manera oficial. Estamos hablando de regiones de Cali y estos ataques, estos atentados se le atribuyen a grupos del reducto de la FARC. 7 atentados con explosivo, 4 de ellos con coche bomba, causaron al menos un muerto la mañana de este martes en región del suroeste de Colombia, informó la policía. Los ataques ocurridos en la ciudad de Cali, donde una persona murió y al menos 3 resultaron heridas, y en municipios cercanos, según han dicho las autoridades. Es una noticia que da en desarrollo. Se han utilizado coches bomba sin personas, sin tripulantes y sin pasajeros, perdón, y también motores, motocicletas y bombas, y lanzando bombas también de manera manual. Sí. Es increíble que se esté reeditando nuevamente este proceso deleznable que se vivió a final de los 40, luego volvió a los 70, 80 y 90. Y miren quiénes resucitan aquí, los guerrilleros de las FARC. Así es. Del 52 en adelante, principalmente, la FARC dominó una gran parte de las riberas montañosas de Colombia y obviamente hacían su daño en la ciudad. La FARC empezaron a desmontarse con el proceso, o ya creyente esto, con el proceso de paz que enarboló Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos. Venía correcto. Ya desde el último gobierno, de los últimos tiempos del gobierno de Uribe. Y hay que recordar que en el gobierno de Uribe, Juan Manuel Santos era el director, era el ministro de la Armada, lo que sería aquí el jefe de las Fuerzas Armadas. El ministro de Defensa. Era el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. No sé si ese es el nombre de Colombia, ministro de Defensa o las Fuerzas Armadas. Creo que las Fuerzas Armadas, igual que aquí. Él era el ministro de Defensa. Y empezó el desmonte de la FARC. Paradójicamente, después cuando se dividen Uribe y Juan Manuel Santos llega al gobierno y sigue empujando el proceso de paz y la desescalada de la FARC. ¿Y por qué digo paradójicamente? Porque entonces cuando Juan Manuel Santos, ya siendo presidente, dividido con Uribe, y que Juan Manuel Santos logra encaminar aún más el proceso de paz, cuando se iba a firmar el armisticio, entonces quien se convierte en principal patrocinador en el tema del plebiscito del no es Uribe. Correcto. Y le gana el no al sí en la paz de la FARC. Entonces sí se dio de hecho, pero no remembrado institucionalmente. No de manera institucional. Y eso no logró que se concretizara totalmente. Sí, pero luego que llega Juan Manuel al poder, continúan las negociaciones independientemente y se da prácticamente, ustedes recuerdan que hubo una periodista que fue secuestrada, ahora no recuerdo el nombre, Emily Betancourt, que de hecho ella fue básicamente un brazo político en Colombia que, dadas ciertas circunstancias, no pudo llegar a hacerse con una candidatura presidencial. Colombia, repito, Colombia ha estado viniendo previo a Petro, y el último confrontamiento que tuvo con Venezuela por el tema de la frontera. Ustedes recuerdan que se hizo inclusive un concierto allí en medio de la frontera
en la cual participaron varios artistas dominicanos, entre los cuales está no Juan Luis Guerra, claro que sí, Carlos Vives, Alejandro Sanz, creo que Shakira estuvo también en ese momento, por la paz entre los países, entre Colombia y Venezuela. Fuera de esto, Colombia ha estado viniendo... Dice nuestro compañero Eliseo, Ingrid Betancourt. Ingrid, sí. Gracias, Eliseo. Muy duro, Eliseo. Entonces, sí, pero yo también, pues yo fui que lo dije primero. ¿Qué Eliseo ni Eliseo? No, es más, el abogado de aquí, Alberto Fiallo, dijo Hansel. Tú dijiste Betancourt y yo dije Ingrid, Eliseo, claro. Sí, porque Eliseo lo dice bien, pero entre usted y yo añadimos. Añadimos. Y logramos. Todo por añadidura. Logramos Eliseo de Temo. Entre usted y yo logramos Eliseo de Temo. Entonces, ¿qué pasa? Colombia, fíjense, Colombia inclusive... La entrada en vigor de Arayet, la línea de bajo costo, muchos dominicanos, la primera vez que se montaron en un avión fue en Arayet para ir a Colombia, Medellín, con estos tours. Y Colombia había tenido un renacer del turismo, de la gran cantidad de personas que ha estado viajando hacia Colombia. Ojalá eso no, sí, el problema es que este tipo de acciones terroristas, tú no sabes cuándo te va a tocar, ni sabes por dónde que va a ir, porque son guerrilleros. Lo de ellos es causar caos. Ellos no miden circunstancias, ellos no miden absolutamente nada, es causar caos, porque al parecer lo que se quiere ahora es desestabilizar el gobierno por decir gobierno. Un gobierno de Petro. Un gobierno. Mira, gobierno de Petro. Esos atentados y esas noticias van a repercutir de manera directa y de inmediata en el turismo colombiano. El turismo colombiano en el 2024 registró un ingreso. Aquí, según la revista Turismo Internacional de Europa, que recoge todos los destinos turísticos, los más visitados, Colombia estuvo en el número 4 de los países de la región y tuvo un crecimiento de un 13% con respecto al 2023 y tuvo un ingreso por turismo, transporte aéreo y todo lo que envuelve esa industria del turismo de 10.082 millones de dólares. Y sí, que cambiado a la moneda de ellos es 3 veces el PIB. No, pero tú puedes cambiarlo a la moneda que tú quieres y 10.000 millones son muchos. Te da error. Cuando yo fui el año pasado estaba en 3.400 pesos más o menos. El país ha trabajado su imagen claro. En materia de atraer turistas. Los sitios más visitados son Cartagena, Medellín, Bogotá, Cartagena, Medellín, Bogotá. Y algo que la gente, increíble, la gente visita la Hacienda Nápoles. Sí, claro, ahí en Medellín. Y va, pero específicamente la Hacienda Nápoles es uno de los sitios que la gente anhela ver, visitar y conocer. Pero Pablo Escobar es el Che Guevara. Y esos atentados... En imagen, sí, naturalmente, creo que debe ser como la tercera o la cuarta imagen más reproducida en el mundo. Es increíble. Yo reflexionaba el otro día que los turistas van a Colombia, y ahí incluyo a los dominicanos que van, y están más interesados en conocer la tumba y la hacienda de Pablo Escobar que la vida, la obra y el lugar donde nació Gabriel García Márquez. Correcto. Increíble esa vaina, como dan del mundo de cabeza. En el tour que yo estaba, todo lo que incluía era de Pablo Escobar. A mí que nadie me ofrezca esa vaina. Sí. Lo que pasa es que... No. Lo que pasa es... Pero tú viste la serie. Pero viste la serie. No, buscarle una explicación, no. Lo que pasa es... Y también vi 100 años de soledad, lo he leído 1000 veces. Le invito a que lo vean. Está en Netflix colgado la primera parte. Lo que pasa es que tú no puedes escribir la historia de Colombia sin mencionar a Pablo Escobar, quieras o no, sin ánimo de rendirle culto a Pablo Escobar. Pablo Escobar es un ícono de la historia colombiana. Líder, una cosa es desconocer la historia, una cosa es saber que él está ahí y leerlo y conocerle lo que tú quieras, y otra cosa es tú,
querer ir a Colombia y que tu principal atractivo sea ir a la tumba de Pablo Escobar o a la hacienda de Pablo Pero Escobar. eso está bien. No, eso está, el que lo haga con Pero su cuarto, el que vas- lo hace y lo hace con su cuarto, No. perfecto. Pero eso es una mente. Como la gente va al Museo del Holocausto, como Está la bien. gente va, porque al final de cuentas son marcas que se registran. Y yo tengo un tema aquí. Aquí hablar de Trujillo es como con un misticismo, una cosa, qué sé yo cuánto. Y por eso es que tuve un viaje Trujillo fue un gobernante. un viaje de sinvergüenza por ahí. Y Trujillo, que acá hace falta un Trujillo, porque no conocen la historia. Si la conocieran, la tuvieran solamente de referencia para que no vuelva a pasar, para que no vuelva a suceder, para que no se Bueno, generen las condiciones para que un sátrapa como tal no vuelva a subir. Pero volvamos a lo que está viviendo aquí se Colombia puso hoy. el Museo de la Resistencia fue en contra de todo el mundo, básicamente, que se instaló. Claro, porque pero- aquí nadie quería, porque pero- aquí hay no, que los Trujillo no, pero por el amor de Dios. Pero volvamos a Colombia. Volvamos a Colombia con el acuerdo de la paz. Estoy cubriendo al Liceo muy bien. Con el de acuerdo manera de la, formidable. con el acuerdo de la paz, varios miembros de la FARC, de su liderazgo, incurrieron en la política, incluso llegaron al Congreso. Y la FARC quedó prácticamente desarticulada y otros movimientos subversivos. Ahora ha quedado un reducto de gente que no fue incorporada y que ahora ha visto una manera de resurgir entre el tema de la guerrilla Sí. y el narco, que casi siempre van de la mano. Entonces se están dando estos bolsones de subversión en algunos puntos de Colombia, y es lo que ahora ha experimentado o ha dejado ver estos atentados. Junto a esto, en el clima de crispación que vive el país por el atentado de Uribe, de Miguel Uribe, del senador Fulbay. Miguel Uribe y precandidato, que dicho sea de pasada, su pronóstico de salud es muy reservado, Sigue según el reservado. último parte médico. En el día de hoy. En el día de hoy, muy reservado, y está en coma inducido. Sí, básicamente es un coma inducido. Ayer se hizo viral, bueno, dos declaraciones. Primero, una por parte del padre de Miguel Uribe, quien dio una especie de rueda de conferencia, leyó un comunicado en las afueras de esta fundación, que es un hospital que funciona allí cerca de donde ocurrió el atentado, y en el que indicaba de que esto que le ocurrió a su hijo es un llamado por la paz de Colombia, de pasar de las intenciones a los hechos, de bajarle Sí. al discurso que De se odio. tiene, ese discurso de odio que no le hace daño más que al mismo Colombia. Repito, y luego de otra de las acciones que se hicieron viral frente a este tema fue una foto de la esposa que colgó en la cuenta de Instagram tomándole la mano a Miguel Eso da pena. y deseándole que este milagro pueda continuar. Sí. Es parte de la polarización y de los pensamientos radicales, cuando las sociedades se radicalizan y todo se polariza. Por eso yo le hago un llamado al pueblo dominicano a tener mucho cuidado, a preservar nuestra paz, a preservar nuestra democracia, porque, mira, una de las principales herramientas, uno de los principales rubros en materia de crecimiento y de aporte a la economía colombiana había sido el turismo. Colombia era un No, destino lo es, turístico. es Había sido, habrá que ver después de esto. No es todavía. No, porque hay que ver después de esto, Por eso, porque pero como no hemos tenido ese balance, todavía es. Sí, pero eso hay que preservarlo, porque la propia gente, con sus acciones, su radicalización, su polarización, sus ataques, puede lacerar. Ahora mismo, Máximo, si tú fueras a Colombia con No voy. tan convulso como está, hay mucha gente que tenía planeado ir a Colombia y yo te aseguro a que ya no va. Se va a aguantar. Ya no va, entonces que se complica. naturalmente va a tener un impacto negativo, quieras o no, contra uno de sus rubros más importantes. El gran problema y que es costó, que el y que presidente- costó tanto trabajo Limpiar esa llevar imagen. este país hasta donde está. Pero tú tienes, por ejemplo, un presidente Petro que comunica muy mal, primero. Es muy tosco el tipo. Sí.
Si el amigo Julio Curia estuviera allá en Colombia, se daría vida corrigiéndole los tweets y los comunicados a Gustavo Petro. Y la otra es que Petro no sabe, al parecer, concertar. No tiene una comunicación, una línea comunicacional que pueda servir para concertar un periodo de paz y de tranquilidad. Es muy lamentable. De hecho, varios de los candidatos, de los precandidatos presidenciales, están hablando, haciéndole un llamado a Petro. Señor Petro, presidente, nosotros estamos en un proceso de recuperarnos del dolor que ha traído este atentado. Párele un poco a esa cruzada que él tiene en pos de lograr una especie de plebiscito privado, así que hay que llamarlo, referente a si va la reforma laboral o no. Entonces, es muy grave la situación cuando no se tiene un político que pueda manejar la situación tan grave como está pasando ahora. Por eso es que el manejo del Estado y las posiciones políticas son para los políticos, para gente que sepan concertar, gente que sepan llegar a acuerdos, gente que sepan flexibilizar. ¿Por qué? Porque a usted no le cuesta nada, si tuvo un revés, consensuar, buscarle la vuelta, qué es lo que el pueblo no quiere, cuáles son los yerros, cuáles son las debilidades, en vez de ser tosudo, como siempre lo ha sido, terco, queriendo imponer su voluntad y esto es lo que va y esto es lo que va. No, Petro, vamos a consensuar, vamos a llegar al consenso, vamos a ver qué es lo que, vamos a escuchar a la gente. Pero ese es el problema de la radicalización y Petro se quiere quedar. Sí, él se quiere quedar. Lo que pasa es que este señor es el resultado, entre otras causas, pero es el resultado primero de una especie de hartazgo de la política de derecha y también resultado del populismo de la política de izquierda. El populismo, ese germen que carcome a los pueblos, porque el populismo yo lo defino como una especie de paliativo social que te sana en el momento pero te grava hacia después. El populismo te da lo que tú quieres escuchar. Es como la dopamina del momento. Es la dopamina social de los pueblos. El populismo. Así lo defino. Pero que el populismo es tan peligroso en este tiempo que te lleva de paro toda una capa social y nadie se detiene a ver qué hay debajo. Y es después cuando se da contra la pared que vuelve hacia atrás. El populismo ciega, sobre todo con esta mediatización que uno tiene. Ya incluso los más conservadores se dejan llevar unas que otras veces por lo que te venden, por lo que te dicen, por esas propuestas de hacerlo diferente y no ven que tanto le va a costar a los pueblos. Y le ha pasado a todo el entorno o a casi todo el entorno nuestro. Ya le pasó. Y si nosotros no nos cuidamos, también nos va a suceder. Petro llegando borracho a los sitios, sí, bebiendo, cayéndose. ¿Y cómo va a ser? Pero eso es parte de la vida. No, Máximo, no. Siendo presidente. No, siendo presidente, usted aspirando a dirigir. No. ¿Qué deja de ser? No. Borracho, en estado de embriaguez. Sí, no, Máximo, no. Eso deja mucho que decir. Si usted está aspirando a administrar mi fondo, usted no puede estar de que borracho cayéndose en horas de trabajo. Usted es la primera figura de un país, usted es el representante. Bueno, porque dicen que los países tienen los gobernantes que merecen. Es un país que bebe su aguardiente y su cosa. Colombia merece más, como también nosotros lo hemos merecido en algún momento. Que voten por otras opciones. Yo diría que el presidente, exacto, yo diría que los países pudieran tener los presidentes que merecen, pero en la coyuntura. Yo diría que el presidente que le toca. O sea, que le toca, el presidente que le toca el turno, porque hay gente en este país que se han sentado en la silla porque están atravesados ahí.
Y hay otros que han luchado, han trabajado, se lo merecen y no han logrado sentarse. Pero es que al final eso es la política. Claro, Esa es la política, un tema de oportunidades. Y accidentes. Sí, también. Bueno, mientras tanto, el presidente nuestro está de gira por Europa, ¿verdad? Sí, Ha en estado- un periplo. Sí. ¿A dónde? ¿En qué? En un Un periplo. periplo. Ah, yo creo que... Que hay muchos comunicadores, amigos tuyos, profesionales incluso, que dicen un periplo de viaje. No, es una redundancia. Claro. Si es un periplo, es un viaje. Periplo. Bueno, pero yo lo voy a dejar Viaje tranquilo. Yo corto. tampoco a mí me pagan para eso. ¿Para Sí, qué? déjale eso a Juan Carlos Alberto. O sea, El diccionario de lo incorrecto. No, pero un dígalo abrazo bien, para mi hermano Juan Carlos. No el Alberto. diccionario de lo incorrecto. No, pero con la inflexión que lo dijo ahorita, no. Ah, pero eso es lo que él dice. Hasta ahí es que yo puedo, ¿Cómo pues que yo no lo soy, dice? yo ¿Cómo no que soy lo Carlos dice? José Rosario, dígalo usted. Un abrazo Ese para pedazo Juan de Carlos él. Alberto. No, yo no. De ahí van ellos. Mira, entonces está en un periplo. Sí, habló del sargazo, estuvo, Ay, sí. habló durante la conferencia de la ONU sobre los océanos y de hecho, Ay. tengo que confirmar el dato, pero creo que República Dominicana pasó a presidir como un tema que hay de los océanos. ¿Oh, sí? Sí, creo que lo voy a chequear, Mira, Bueno, nosotros tenemos mar y tenemos océano. claro, también. tenemos de todo. Tenemos de Y todo. allí el presidente de la República abogó por un mayor cuidado y protección de los océanos y pidió también que el tema del sargazo. ¿De quién? Sargazo o sargazo, al final, sea declarado de emergencia. Miren, nosotros tenemos mucho tiempo bregando con ese tema del sargazo, que es 11 años, que esa alga específicamente. que viene, dicho sea de pasar del mar de los sargazos, y era principalmente las playas del este, pero ya eso abrazó también las playas del sur y toda nuestra costa prácticamente. Aquí en el país han existido algunos intentos por reciclar el sargazo. Sí, Por hay sacarle de hecho... provecho, pero como que eso no ha terminado de arrancar. Pero el sargazo, Pero eso tiene además, una razón. vamos para la razón, pero el Sí. sargazo, además del daño que hace a nuestras playas y del daño que hace al turismo, pero no es solo la presencia del sargazo. Por ejemplo, cuando el sargazo viene, tú sabes que cuando el sargazo llega a la orilla, a la costa, tiene un hedor insoportable. Pero no es la alga, el sargazo no hiede de por sí. Lo que pasa es que viene arrastrando todo a su paso, toda la fauna marítima pero el sargazo, minoritaria. No, es porque viene arrastrando la fauna marítima minoritaria y todo eso muere y cuando llega a la orilla ya el sargazo hiede, pero en sí no es el olor, sino todo lo que viene arrasando. Con eso te digo que hay como una especie de erosión de la capa superficial del mar, por decirlo de alguna manera. Miren qué pasa. A mí me pareció interesante el discurso del presidente ¿Qué Abinader. dijo? El presidente Abinader ¿Qué tan habló interesante? referente al sargazo, haciendo un Siempre llamado de interesante atención. lo que dice el presidente. Haciendo un llamado de ¿Y atención qué fue? a los... Me volan. El primer mandatario de la nación. Petro llega borracho, No, Petro no, es una yo estoy porquería. hablando- no, Entonces pero yo estoy es el hablando de un primer presi- mandatario. No, estoy hablando de un presidente de verdad que nosotros tenemos. Me volaron. ¿Un presidente cómo? No, lo que pasa es que donde tú mencionas a Petro, para tú mencionar a Luis Abinader. No, hay por que, lo menos hay que un punto hacer y aparte. una inflexión. Vamos a estar claros. Ay. No, El porque la presidente, verdad- ¿cómo que el me presidente, permite. cómo que el presidente se si porta? tú vienes a compararme a Luis Abinader con Petro, aunque sea por asomo, tenemos problemas aquí ahora. No. ¿Cómo que se porta Luis? Gallardo. ¿Y cómo? Y frontal. Frontal. Mira, Me volan. Me volan. pareció muy Todavía. interesante el ejercicio. Qué barbaridad. Dios Me mío. volaron. Melvin. No, profesor. Yo no trabajaba, Melvin. La gente lo matan en... ¿Quiere trabajar hoy que viniste temprano? No, profesor, vamos, sí, sigue. Mira, el Dale, tema, la locución del presidente ayer ante las Naciones Unidas en esta conferencia Hizo así como un- sobre el sargazo, sobre los océanos más bien, Eso no es trató el verdad. tema de los sargazos, porque nosotros, aunque no generamos contaminación, sí somos altos receptores del sargazo. Y nosotros vivimos eminentemente Del de gran sargazo. parte del turismo que mueve más de 10 millones de turistas en los últimos años. Entonces, ya de hecho gran trabajo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Pero ahí paso a explicar. A mí me parece, me pareció muy interesante la locución del Ya presidente. tú quieres que Máximo te salga de No salgarse. obstante, Sí. no obstante, las acciones que se hacen o que se han intentado hacer Ahí va. por parte del
Estado, porque estoy hablando del Estado, porque esto es hace 11 años que estamos trabajando con esto, bregando con eso, ha sido prácticamente nula. Ni el Ministerio de Turismo, ni Azonadores por la parte privada, ni el Estado como tal, siendo algo que nos afecta muchísimo, porque te voy a decir algo, más del 80% del turismo que viene a República Dominicana es a bañarse en una playa que va. sí. Por lo Y menos los hoteles, óyeme, los tour operadores fuera de aquí, le piden a los hoteles de aquí, tírame una foto del estado de la playa ahora mismo. Claro. Porque tengo unos clientes que quieren ir para allá, pero quieren ver cómo está la playa. Eso es así. ¿Y qué es lo que hacen aquí? Bueno, aquí no hay ningún tipo de planificación ni de articulación en absolutamente nada con lo que tiene que ver con el tema del sargazo. Una vez que se hizo un intento, una bulla, una laraca, y al final de cuentas lo que se llevaron fue unas palas al este para erosionar toda la franja de la playa, la arena, recoger el sargazo llevándose toda la arena del litoral. Entonces, eso no es el comportamiento y el trato que se le debe dar al sargazo, independientemente de que nosotros no seamos lo que causamos para tener eso como consecuencia, pero el no darle el trato conforme a lo que se debe, nosotros vamos a sufrir graves consecuencias, porque, repito, nosotros, gran parte de nuestro PIB es turismo, y ese turismo significa playa, porque ¿qué otra cosa le vamos a vender aquí? Que vengan para acá, para el malecón, que está muy bonito, pero no van a venir para el malecón. Que vayan para dónde, para Pantoja, para los Alcarrizos, a los turistas. De por ahí de Pantoja hasta tú te fuiste, man. Political.